Hola, bienvenidos a esta sesión de TechNet de nombre Políticas de Grupo en Windows Vista. Mi nombre es Óscar Correas. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta plática? Bueno, vamos a trabajar precisamente con grupos de políticas. Vamos a ver cómo la forma de trabajar con grupos de políticas alivia muchos de los problemas que teníamos en versiones anteriores, es decir, la nueva función de grupo de políticas y la forma de trabajo nos va a ayudar ahora mucho más de lo que ya nos ayudaba en versiones anteriores. Vamos a ver precisamente algunas de las políticas de Windows Vista, las nuevas opciones que tenemos. En las versiones anteriores de nuestros sistemas operativos teníamos algo así como 1700 opciones distintas para configurar, hablando de Windows 2003 con Service Pack 1. Ahora en Windows Vista hay arriba de 2500 opciones disponibles para nuestra configuración y de esa manera hacer una buena administración de nuestra red. También vamos a ver el día de hoy la introducción a lo que son las políticas de calidad de servicio que nos van a permitir, como administradores de TI, poder priorizar el uso que le dan los usuarios a nuestra red y de esa manera tener un desempeño adecuado de esta red precisamente. La experiencia que podría ayudarnos para entender mejor esta plática, obviamente entender el concepto de grupo de políticas, vamos a estar hablando de él constantemente, de eso se trata toda la plática. Tener conocimientos de administración básica de lo que es Windows para poder entender cada una de las opciones que estamos manejando. Y bueno, la agenda del día de hoy es la siguiente. Entendiendo grupo de políticas. Aquí vamos a dar un muy breve repaso a lo que es grupo de políticas para entender las diferencias que hay ahora con la nueva estructura de grupos de políticas, que es precisamente la siguiente opción, revisar la nueva estructura. Vamos a ver cómo funciona esta nueva estructura que se generó a través de las inquietudes que los propios clientes fueron enviando a Microsoft, las cosas que se daban cuenta que no podían hacer aún teniendo grupos de políticas y se fueron anexando a esta nueva forma de trabajo del grupo de políticas, quedó bastante optimizada. Y vamos a ver también configuración de grupo de políticas, de las nuevas características de Windows Vista y Windows 2008, y veremos algunos ejemplos de las políticas de estos sistemas operativos, las más distintivas, ¿no? Ok, para empezar entonces, vamos a dar un vistazo a lo que son grupo de políticas. Finalmente, cuando hablamos de grupos de políticas, estamos hablando de una estructura que nos va a permitir entregar y aplicar una serie de configuraciones deseadas a cada equipo de cómputo que tenemos nosotros en nuestra configuración de la red. A este conjunto de configuraciones se le conoce como un objeto de grupo de política. El objeto de grupo de política se puede aplicar de manera local. Todas las máquinas con sistema operativo Windows, en este caso Windows Vista, traen políticas de forma local, es decir, para cuando no están conectados en una red, y posteriormente, cuando estén conectados a una red, pues hay una serie de reglas que hay que seguir para ver cuál es la política, cuál es la configuración que finalmente voy a tener yo en ese equipo de cómputo. Decíamos, a excepción de las políticas locales que se guardan en el equipo de cómputo, el resto de los objetos de grupo de políticas se van a almacenar en dos partes. La primera es un contenedor de objeto de grupo de políticas que está dentro del Active Directory, donde se van a almacenar las propiedades de las políticas como tal, que incluye, por ejemplo, la versión del objeto de grupo de política, el estado que guarda este objeto de grupo de política y una lista de componentes que han sido configurados para este grupo de política, para este objeto de grupo de política. Y la segunda parte se conoce como el template de los grupos de políticas y es una estructura de directorios donde se almacena el archivo que representa a la política en sí. Por ejemplo, los scripts que se aplicarán a esa política. En general, hay dos herramientas que nosotros vamos a poder utilizar para administrar lo que son objetos de grupos de políticas. Uno es el Group Policy Management Console, una herramienta que salió posterior a lo que fue el lanzamiento de Windows 2003. Windows 2003 no incluye esta herramienta, pero se puede descargar y utilizar para configurar objetos de grupos de políticas en 2003.
Esta herramienta ahora ya viene incluida con los nuevos sistemas operativos y la herramienta que siempre hemos utilizado como administradores de redes, que es la herramienta MMC, las Microsoft Management Console, a las cuales les podemos agregar conforme vayamos necesitando nuestros componentes para precisamente la administración. Decíamos entonces que el grupo de políticas se almacena una parte en la computadora local, las políticas locales, y lo demás se almacena a través del Active Directory. Ya dijimos dividido en dos partes. Una parte va y se guarda en el Active Directory y otra parte se guarda en el disco duro del control de dominio y se conoce como los templates. Y bueno, ambas formas o ambas políticas las podemos configurar a través de la herramienta Group Policy Management Console o decíamos de la herramienta MMC y el editor de objeto de políticas, que nos va a permitir, por ejemplo, editar de manera local una política o conectarnos a una política que esté en el Active Directory y editarla para trabajarla posteriormente. Bueno, una vez que hemos dado un repaso general a lo que es un grupo de políticas, vamos a proceder a la demostración. Cómo preparar el Active Directory para soportar el uso de políticas de Windows Vista. Vamos a ver cómo se instala Group Policy Management Console en 2003, que como decíamos no viene instalado por default. Vamos a trabajar con la herramienta ADPrep y correr ADPrep con diagonal forest prep. Esto normalmente es para extender el esquema y prepararlo para soportar las nuevas versiones, en este caso Windows Vista. Vamos entonces a la demostración. Bueno, en la primera demostración vamos entonces a trabajar con nuestra máquina Windows 2003 Enterprise Edition, el servidor que tenemos en pantalla. Vamos entonces a prepararnos para poder trabajar con políticas de Windows Vista. Lo que vamos a hacer entonces es instalar la herramienta Group Policy Management Console, que no viene con Windows 2003 por default, dado que salió la herramienta después del lanzamiento de 2003, pero la podemos bajar de internet e instalarla. Esta herramienta nos va a permitir de una manera bastante cómoda poder trabajar con los grupos de políticas. Y después vamos a preparar el Forest para recibir las nuevas políticas de Windows Vista. Entonces vamos a loguear en el servidor para poder hacer estas tareas precisamente. Entonces, yo aquí ya tengo la herramienta Group Policy Management Console, que es la que vamos a instalar, decíamos. Esta herramienta nos va a permitir manejar de una manera centralizada todo lo que son grupos de políticas. Anteriormente, antes de tener esta herramienta, lo hacíamos con el Active Directory User and Computers o con la parte de Sites and Services, pero esto nos permite ya concentrar todo en una sola herramienta. Bueno, vamos a seguir el ayudante, aceptar el licenciamiento sobre la herramienta y empieza la instalación de esta herramienta Group Policy Management Console. Con esta herramienta entonces vamos decíamos poder manejar de manera centralizada todo lo que son grupos de políticas, los objetos de grupos de políticas, y en cuanto se instale, vamos a abrir la herramienta para que veamos exactamente cómo funciona. Ok, ahí ya se instaló, ya aparece la finalización del wizard. Puedo entonces ya utilizarla, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, un acceso directo, Group Policy Management, pero también me puso un acceso aquí en las herramientas administrativas, ¿no? Por ejemplo, vamos a abrirlo aquí. Ok, una vez que abre entonces esta herramienta, nos va a permitir, decíamos, manejar lo que son los objetos de grupo de política. Aquí está. Acá tenemos, por ejemplo, el folder representado por Contoso. Tenemos dominios, en este caso el único dominio es Contoso. Y tenemos también aquí sites, por ejemplo, ¿no? Desde aquí podríamos manejar la parte de objetos de grupo de políticas para sites. El dominio Contoso entonces aparece un contenedor que se llama Group Policy Object, donde van a estar listados todos los objetos del grupo de política que nosotros tengamos para poderlos aplicar en determinado momento a alguna parte de la estructura de nuestro Active Directory, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Default Domain Policy, que está siendo aplicado directamente a nivel de
todo el dominio contoso, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice a dónde está aplicado en contoso. No es un link que esté como enforced on override, que es la forma en que se conoce con el Active Directory. El link está habilitado, sí, y bueno, a dónde está apuntando es a contoso, ¿no? Entonces yo aquí puedo ver exactamente a dónde estoy. Si yo selecciono, por ejemplo, Default Domain Control Policy, lo que nos va a decir es a dónde está siendo apuntado. Nos dice que está apuntado o ligado a Domain Controllers, que sería aquí. Si yo extiendo, vamos a ver aquí de manera gráfica que aquí está apuntándose esta opción de Default Domain Control Policy. Y bueno, con esta herramienta vamos a estar haciendo todo lo que es la administración de objetos de grupo de políticas, ¿no? Windows Vista ya trae esta herramienta por default, Windows 2008 también. En 2003 las tuvimos que instalar por separado, ¿no? Bueno, ya que tenemos nuestra herramienta para el manejo de lo que son las políticas, lo que vamos a hacer a continuación es preparar lo que sería nuestro Forest para recibir políticas de Windows Vista. Entonces, para hacer esto, lo que necesitamos es una carpeta que se llama ADPrep, que viene con el DVD de Windows 2008 en este caso. Cuando nosotros queríamos preparar nuestro dominio para aceptar servidores 2003, cuando teníamos servidores de 2000, lo que hacíamos era tomar nuestro folder ADPrep que venía con el CIE 2003 y ejecutar. Esto lo que hace es preparar todo el forest con todos los nuevos cambios de la versión en cuestión. En este caso, como nuestra versión es Windows Vista de 2008, hay que tomar este folder ADPrep y correr desde ahí la herramienta precisamente ADPrep diagonal forest prep para que se prepare todo el forest para esto. Bueno, yo ya tengo esta carpeta de prep copiada. Ahí está, ADPrep. Ahí están los archivos que contiene. Esta carpeta la copié del CD de 2008. Lo que vamos a hacer aquí entonces es ejecutar ADPrep diagonal forest prep. Forest Prep lo que va a hacer entonces es preparar el Forest para recibir el nuevo sistema operativo Windows Vista, sobre todo, y 2008, sobre todo con las características nuevas de grupo de política, ¿no? Si yo lo corro, entonces me sale una serie de advertencias donde nos pide que antes de correr, por ejemplo, ADPrep, estemos seguros de que todos los controles de Windows 2000, en caso de que tuviéramos todavía alguno, eh, tuvieran entonces Service Pack 2 o posterior. En el caso de que tengamos Service Pack 2 o posterior, pues hay ahí unas ligas para las cuales leer cierta información de lo que necesitamos hacer antes de correr esta herramienta. En este caso yo tengo un 2003, así que está preparado, nada más le tengo que dar C de continuar, que es lo que me está pidiendo ahí abajo, y darle Enter, para que empiece a hacer la conexión con lo que es el esquema, el rol de esquema, cuando nosotros modificamos alguna cuestión que tiene que ver con el Forest en sí, el esquema del Active Directory, lo que tenemos que contactar es al servidor que tiene el rol de maestro de esquema, que es lo que hace precisamente esta herramienta. Entonces ahí contactó al rol de esquema, que soy yo mismo. En este caso nada más tengo un servidor, por lo tanto yo tengo todos los roles, pero bueno, en un ambiente un poco más grande tendríamos que ejecutar esto conectando con el servidor que tenga precisamente el rol de esquema. Una vez hecha esta conexión, empieza a hacer todas las modificaciones necesarias al esquema para poder trabajar. Decíamos, bueno, en lo que hace la modificación de todos los cambios que necesita para el esquema, decíamos entonces para poder aclarar esto de los roles, en Windows 2000 y posterior, ya tenemos lo que son las bases de datos multimaster, es decir, ya no se maneja el Primary Domain Controller y Backup Domain Controller como se hacía antes en NT4. Ahora todos los servidores que sean controles de dominio pueden escribir en la base de datos, salvo algunas excepciones. Estas excepciones se conocen como los roles de Single Master. Uno de los roles de Single Master es precisamente el rol de esquema. El rol de esquema lo toma un solo servidor en todo el Forest y es el único que puede en un momento dado hacer escritura sobre la base de datos del Forest. Todos los demás tienen una copia y pueden leer,
pero solamente uno a la vez puede hacer escrituras. Esto es pues por lo delicado de tener la configuración del esquema, ¿no? Que de ahí parte todo. A este rol entonces se le conoce como el esquema master. Es un servidor con Windows 2003 que cumple ese rol. Normalmente ese rol lo cumple el primer servidor que nosotros instalamos, aunque después, posteriormente puede, obviamente, ir cambiando esto, ¿no? Bueno, y así como hay ese rol de esquema, hay cuatro roles más. Hay un rol, el de esquema, que es uno por todo el forest. Está otros roles, eh, por ejemplo, el de maestro de infraestructura, el de, el de emulador de PDC, el de read, que es el que genera todos los identificadores, y el maestro de nombres, el que lleva realmente todos los nombres que hay en pues todo lo que es el forest, ¿no? Entonces lo que necesitamos hacer, o al que necesitamos contactar para este cambio que estamos haciendo, es al maestro de esquema, ¿no? Bueno, esta actividad va a tardar un poco en lo que termina de hacer todos estos cambios, ¿no? Una vez que termine de hacer estos cambios, tendremos entonces ya, digamos, preparado con nuestra consola Group Policy Management Console, listos para manejar todo lo que es objetos de grupo de políticas. Y bueno, obviamente, una vez terminado el ADPREP diagonal forest prep, pues tendremos ya el forest listo para poder recibir las nuevas políticas, que es precisamente lo que estamos intentando ver en este servidor, ¿no? En este caso, posteriormente, y lo vamos a ver en la segunda demostración del día de hoy, quedamos todavía que tener que preparar el dominio como tal, ¿no? Es decir, vamos a correr la herramienta adprep diagonal domain prep, y eso lo que va a hacer es preparar cada uno de los dominios. En este caso tengo un solo dominio en el forest, pero bueno, pensando en que tuviéramos varios, tengo que ejecutar precisamente adprep diagonal domain prep en cada uno de los dominios que yo tenga. En este caso, en cada uno de los dominios que yo pudiera llegar a tener, hay que correr esta herramienta para que el dominio, el Active Directory de ese dominio se prepare para poder trabajar con las nuevas, por ejemplo, políticas y modificaciones que se han hecho a Windows 2003 en la nueva versión Windows 2008 y en la parte de Windows Vista, ¿no? En este caso, el ADPREP Domain Prep que vamos a hacer en la siguiente demo, una vez que esto termine y sigamos con la parte de la plática, ese ADPREP Domain Prep tiene que contactar a cada uno de los maestros de infraestructura del dominio, es uno de los roles que estábamos platicando, y hacer las modificaciones necesarias para recibir precisamente todas estas nuevas características, ¿no? Ya no falta mucho para que termine de realizar la parte del force spread. En cuanto termine realizada esa parte, bueno, terminaremos con nuestra primer demo. Vamos a continuar con el material y regresamos a hacer la segunda parte bueno, más bien la segunda demostración del día, ¿no? Donde ya vamos a trabajar con la parte de Domain Prep. Ok, ya acabó entonces. Nos dice que todas las modificaciones que requería hacer ADPREP fueron terminadas correctamente a nivel de el forest. Como decíamos, posteriormente vamos a tener que hacer esto a nivel de cada uno de los dominios que forman parte del forest. En nuestro caso es un solo dominio, pero si tuviéramos más en un escenario real, tendríamos que tener entonces eh, o hacer la opción de ADPREP Domain Prep en cada uno de los dominios. Bueno, entonces vamos a regresar a la plática, a la parte teórica, y posteriormente regresamos en la demo 2 a hacer lo que sigue. Una vez realizada la demostración, vamos a continuar con nuestra plática. La siguiente parte de la agenda es, ok, revisar cómo es que la nueva estructura de grupo de políticas nos va a aliviar problemas que anteriormente no nos aliviaba.
la estructura de grupos de políticas anterior. Vamos a ver entonces el nuevo servicio de grupo de políticas. Anteriormente, el componente WinLogon es el encargado de realizar el logueo del usuario. Cuando el logueo del usuario se conectaba con un Active Directory y se daba cuenta que tenía cierto objeto de grupo de políticas que aplicar, el WinLogon precisamente era el encargado de pasar esta lista de objetos de grupos de políticas que obtiene del Active Directory al cliente para que se apliquen, en este caso la máquina donde el usuario se está logueando. En Windows Vista, el proceso de grupo de políticas se ha mejorado de una manera radical y además se ha aislado por completo del proceso WinLogon. Ahora, los grupos de políticas corren en un servicio compartido que está precisamente del lado del cliente. Y el administrador requiere elevar privilegios si quisiera manipular el comportamiento de este servicio. Eso hace que el grupo de políticas sea más eficiente que lo que era anteriormente y el servicio fue reforzado para que no pueda ser vulnerado tan fácilmente y las políticas se apliquen constantemente. Por ejemplo, decíamos, el propio administrador para manipular el servicio tendría que solicitar elevación de privilegios a través del User Account Control. El separar el proceso de WinLogon del proceso de políticas nos genera entonces que se utilicen menos recursos para aplicar las políticas en cada cliente y esto obviamente deriva en un mayor performance al momento de aplicar las políticas. Aunado a esto, el nuevo componente Network Awareness, que es el reconocimiento de la red, trabaja de la siguiente manera. En un principio, cuando el equipo cliente y el servidor se contactaban para ver si le corresponde utilizar un grupo de políticas, un objeto de grupo de políticas, se utilizaba el protocolo ICMP, que es un protocolo dentro del stack de protocolos TCP/IP. El protocolo ICMP es un protocolo diseñado para emitir mensajes a través de la red con el objetivo de darse cuenta si un equipo de cómputo está levantado o no está levantado. Obviamente, ISMP nosotros lo trabajamos a través del comando ping en una red normalmente, pero bueno, al trabajar con el asunto de los firewalls, si tenemos por ahí un firewall que nos esté deteniendo el paso de los paquetes del tipo ICMP, podemos empezar a tener problemas con la aplicación de grupo de políticas. Parte de lo que hacía grupo de políticas es contactar al servidor y hacer unas pruebas de velocidad. Esas pruebas de velocidad, basadas también en el protocolo ICMP, permitían saber si el usuario estaba conectado al control de dominio a través de una red de baja velocidad y de esa manera entonces algunas de las políticas no aplican si la red es baja velocidad, como por ejemplo las políticas de instalación de software. Entonces, al surgir los firewalls y tener la configuración normalmente de no responder los paquetes de ISMP, lo que tenemos es que se ven afectados los grupos de políticas. Ahora en Windows Vista, con este nuevo concepto de reconocimiento de la red, ya no vamos a utilizar lo que es ISMP para ubicar dónde están los servidores, por lo cual esto va a hacer que el rendimiento sea mejor de aplicación del grupo de políticas y nos va a permitir además aplicar políticas en cuestiones que antes, por ejemplo, era difícil, como por ejemplo la conexión sobre VPN. Normalmente un usuario para conectarse a la VPN tenía que loguearse primero a su equipo de cómputo. En ese momento las políticas tendrían que aplicarse, pero la máquina no está realmente logueada al Active Directory, por lo tanto solamente tiene políticas locales. Posteriormente abre su sesión de VPN y pues una vez que está conectado a la VPN pueden pasar 90 minutos en lo que se refrescan estas políticas y posiblemente se le apliquen al equipo de cómputo. Ahora con las nuevas opciones de reconocimiento de red que tiene Windows Vista, en el momento en que yo me conecto vía VPN a un Active Directory, en ese momento se actualizan mis políticas. Aún más, las políticas se van a actualizar también cuando yo regreso de un estado de hibernación, por ejemplo, pongo mi máquina a hibernar. En el momento en que yo regreso de ese estado de hibernación, automáticamente Windows Vista dispara las actualizaciones de grupos de políticas e incluso también cuando regreso de una opción de standby. Como vemos entonces,
Es más robusto ahora el ubicar el equipo controlador de grupos de políticas para ser aplicado precisamente en Windows Vista. Todo eso a través de la nueva tecnología de reconocimiento de red que vamos a ver en algunas otras pláticas que también tiene algunas otras bondades. Esto en sí es gran ventaja que tenemos del servicio de aplicación de grupo de políticas actualmente. Otra cosa que tenemos con grupos de políticas era cuando la política fallaba, pues era muy complicado encontrar dónde está el problema. El archivo más importante donde se guarda información actualmente de lo que había sucedido con una aplicación de grupos de políticas se llama userenv.log. Este archivo contiene información muy importante de paso a paso lo que hizo el objeto de grupo de política al intentar aplicarse en un equipo de cómputo. Lamentablemente no es tan común que los administradores de TI sepan dónde está este archivo y dónde se guarda. Y peor aún, que pueden editar el registro en la parte de HK Local Machine, Software, Microsoft, Windows NT, Current, Diagnostic y la opción de Run Diagnostic Login Group Policy. Aquí nosotros podemos configurar que este log sea un log del tipo detallado. Bueno, aún sabiendo estas opciones como administradores, la existencia de este log y que podemos hacer que sea más detallado editando esta entrada del registro, aún así, una vez que nosotros abrimos este log, la información que contiene es tan poco amigable que es muy complicado entender lo que está pasando precisamente a través de ese log. Otro problema que tiene precisamente este archivo usernv.log es que es un archivo compartido, es decir, no se encuentra el archivo, por ejemplo, debajo del perfil del usuario, sino que se encuentra en la propia carpeta de Windows, de tal manera que si el usuario 1 se loguea y el usuario 2 se loguea, la información va a dar al mismo archivo userenv. Por lo tanto, es un poco más complicado de todo lo que estamos diciendo, encontrar información sobre lo que pasó con las políticas. En general, entre este archivo que es el usernv.log y lo que nos puede dar la herramienta de Resultant Set of Policy, el RCOP, el administrador de TI debía resolver cualquier problema relacionado con objetos de grupo de políticas, lo cual la verdad es que es bastante complicado. Afortunadamente, a partir de Windows Vista, la información de log ya no es tratada como estamos mencionando en este momento, sino que se maneja incluida en el nuevo servicio de grupo de políticas del que hablamos hace un rato, el servicio que se apartó del proceso de WinLogon. Se maneja a través de ese nuevo servicio y se incluye un número de mensajes muy amplios y sobre todo fáciles de interpretar de qué es lo que está pasando con los GPOs. Windows Vista y Windows 2008 utilizan la nueva herramienta Event Management Login Tool llamada Crimson. Esta herramienta genera información del tipo XML. De esta manera podemos concentrar lo que son eventos del equipo de cómputo y eventos del propio Active Directory, por ejemplo, en una sola herramienta y con un solo formato, el formato estándar XML. Aunado a esto, la nueva herramienta de log que se genera con Windows Vista, o la herramienta de manejo de log que se da con Windows Vista de 2008, nos permite enviar, por ejemplo, correos electrónicos cuando algún evento en particular se ha generado, lo cual nos va a llevar a poder configurar que cuando un evento en particular de GPO al cual estamos esperando se genere, nos llegue un correo electrónico, lo cual nos permite entonces también estar mucho más al pendiente de lo que está pasando con precisamente los objetos de grupo de políticas. Esta herramienta de log que maneja archivos del tipo XML, en general tiene dos tipos de eventos que nos va a generar.
Los eventos de tipo administradores, en este caso están destinados para el staff de TI y con información más detallada de grupo de políticas para que se pueda resolver algún tipo de problema. Y los eventos de operación, es decir, se inició el servicio de GPO, se aplicó un GPO, etcétera. Es decir, eventos solamente operacionales. Es importante decir que el log de lo que son los grupos de políticas está deshabilitado por default y entonces cuando nosotros queramos encontrar o buscar algún problema que pudiéramos tener con la aplicación de GPO, hay que habilitar precisamente este log y entonces que nos empiece a capturar información para que la podamos analizar y ver precisamente dónde está el problema. Entonces es importante recordar que el log viene desactivado. Vamos a ver entonces la segunda demostración del día de hoy. Vamos a ver el uso de grupo de políticas. Vamos a ejecutar entonces ahora domain prep, a preparar el dominio a la utilización de grupo de políticas. Vamos a utilizar la herramienta Group Policy Management Console en Windows Vista, ya no la que se instaló en 2003, que no venía incluida, ahora GPMC viene incluida con Windows Vista. Vamos a utilizar objetos grupos de políticas con lo que es Internet Explorer versión 7 y vamos a ver entonces el uso de los log y eventos precisamente con esas nuevas herramientas de las que hemos estado platicando. De regreso a nuestra máquina virtual para hacer la segunda demostración, vamos a terminar de preparar nuestro dominio, en este caso Contoso. Ya preparamos hace un rato el forest completo al cual pertenece Contoso. Ahora vamos a preparar lo que es el dominio Contoso. Para esto vamos a utilizar entonces el comando adprep, igual que hace rato, diagonal domain prep. Ahora lo que vamos a preparar es el dominio y vamos a agregar gtprep, que es un modificador que nos va a permitir que de una vez se haga la modificación en la carpeta de sysvol, que es donde están guardados lo que son el grupo de políticas, para que se prepare este ambiente para recibir las políticas de Windows Vista 2008 y todas sus modificaciones. Corremos entonces el comando para preparación. Nos dice entonces que ya quedó preparado este dominio como tal, ¿no? El comando que nos falta ahora para terminar de preparar nuestro dominio es el comando adprep diagonal rotc prep. Lo que va a hacer este comando es actualizar los permisos de lectura a una partición especial que se tiene de replicación en DNS. La partición se llama Non-Domain Name Context. Esta partición entonces es la que usan los DNS para replicar su configuración e información. Esta es una modificación que se hizo en Windows 2008, entonces para preparar el dominio para que pueda recibir este tipo de replicaciones y trabajar con DNS, hay que correr este comando también. Lo corremos entonces. Ahí nos habla, por ejemplo, de la partición que modificó. Nos habla de la partición Domain DNS Sounds, que es parte donde se replica la parte de los dominios que maneja el DNS. Y bueno, todo se completó correctamente sin ningún tipo de error. Ahí nos habla de que nos generó un log que nosotros podríamos revisar. Y bueno, con esa parte entonces ya tenemos preparado nuestro forest, lo hicimos en la demo anterior, y ahora nuestro dominio para trabajar con grupo de políticas de Windows Vista. Ahora ya en nuestro Windows Vista vamos a ver entonces, decíamos hace un rato, el grupo Policy Management Console ya viene con Windows Vista, en 2003 lo tuvimos que instalar, ¿no? Entonces, hacemos la búsqueda Grupo Policy Management Console y tenemos aquí la herramienta ya incluida con Windows Vista y vamos a abrirla. Como estamos como administradores del dominio, pues bueno, vamos a poder trabajar con esta herramienta y lo que hace es conectarse al dominio, ¿no? En este caso tenemos el Forest Contoso, tal y como lo estábamos viendo con la otra herramienta o con la misma herramienta, pero en 2003. Tenemos aquí dominio, Contoso y también tenemos nuestro contenedor de objeto de grupo de políticas, ¿no? Adicionalmente, esta herramienta, decíamos, tiene algunas opciones útiles, como por ejemplo la parte de Group Policy Result,
el resultado de la aplicación de grupo de políticas, lo que vamos a probar esta herramienta. Vamos a darle botón derecho, vamos a decirle que queremos utilizar el ayudante para ver precisamente el resultado de la aplicación de grupo de políticas. Aquí empieza el ayudante y entonces en este caso nos dice, ok, queremos saber lo de la computadora en la que estamos actualmente, en este caso el Windows Vista o de alguna otra computadora. Si le digo de alguna otra computadora, pues podré con el botón de buscar en el Active Directory precisamente buscar otro equipo de cómputo y checarlo. En este caso me interesa con este equipo Windows Vista, así que le damos siguiente. Lo que hace entonces la herramienta es conectarse precisamente a la máquina y nos dice todos los usuarios que se han logueado a este equipo y nos pregunta, ok, ¿quieres ver el resultado de la aplicación de grupo de políticas del usuario actual? En este caso sería el administrador, o de otro usuario. En este caso yo voy a pedir de otro usuario, en este caso el usuario que estamos viendo, este usuario ABAR, que es el usuario en el cual vamos a checar cómo se aplicó su grupo de políticas. Este usuario Adam Bar ya se logueó en esta máquina y por lo tanto en el momento debe de verse cómo fue su resultado de grupo de políticas. Le damos siguiente entonces, nos da un resumen de lo que va a hacer el usuario Adam Bar en la máquina que estamos actualmente, que es esta de Windows Vista, y vamos a ver entonces cuál es el resultado. Lo que hace la herramienta es checa todos los eventos y los logs para darnos precisamente un resultado de qué fue lo que pasó. Le damos finalizar y nos está generando un reporte en HTML para poder ver precisamente qué fue lo que pasó. Vamos a extenderlo aquí para que sea un poco mejor y esperemos entonces que el reporte termine de generarse. Tenemos aquí ya el reporte entonces generado y podemos ver el resumen de la parte de configuración del equipo de cómputo y el resumen de la parte de configuración del usuario, ¿no? Vamos a darle entonces aquí que nos vaya mostrando cada una de las opciones para saber exactamente qué pasó. Por ejemplo, la política que se aplicó, Default Domain Policy, y en la parte del usuario, la misma política, ¿no? Aquí en configuración entonces podemos decirle que nos muestre todo para ver exactamente qué se aplicó. En este caso, por ejemplo, en la parte de configuración del usuario no tenía nada definida la política, pero en la parte de configuración de la computadora sí tiene varias cosas definidas la política. En este caso, como es la política que se aplica por default a todo el dominio, pues bueno, tiene sobre todo configuraciones de la parte de seguridad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, entonces las opciones que aparecen por aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice en la parte de la política, en la parte del el bloqueo de la cuenta, si el usuario se equivoca, por ejemplo, tenemos entonces la configuración de el límite es 0 intentos inválidos de logueo, ¿no? Así está configurado en este caso nuestra política. Entonces, con esta herramienta podemos ver eh, un resultado de qué fue lo que pasó cuando un usuario dado se loguea a un equipo de cómputo. En este caso, el usuario que teníamos, Adam Bar, y se logueó al equipo de cómputo que teníamos en Windows Vista, ¿no? Entonces, bueno, esta es la forma de manejar la parte de los wizards, ¿no? Vamos ahora a hacer una política nueva y esta política va a ser o va a tener referencia con opciones de Internet Explorer. Vamos entonces, por ejemplo, a generar la política. Yo lo puedo hacer directamente desde aquí, generar un objeto de grupo de política y después ligarlo a alguna instancia en particular o directamente en la unidad organizacional a la cual quiero aplicar el GPO, lo puedo hacer por ahí, ¿no? Entonces le puedo dar botón derecho aquí a la parte de finanzas y le digo crear un GPO y ligarlo a esta OU. Me aparece para que ponga el nombre. Vamos a poner entonces usuarios de finanzas y vamos a decirle OK. Una vez que tengo el objeto grupo de políticas creado, vamos a verlo aquí como está diciendo que a partir de finanzas es que está
funcionando, puedo darle entonces botón derecho para decirle editar y entonces así hacer las modificaciones necesarias, ¿no? Aquí aparece la ventana con la cual editamos los objetos de grupo de política. En este caso lo que vamos a hacer es editar en la parte de configuración del usuario, que es esta, y después en la parte de los templates administrativos, que son los que aparecen por aquí, nos vamos a ir a la parte de componentes de Windows y ahí vamos a buscar la parte de Internet Explorer, que aquí está. Y ahí aparecen entonces todas las opciones de Internet Explorer que nosotros podemos ir modificando, ¿no? Lo que vamos a hacer o el objetivo de nuestra política en este momento es, supongamos que los usuarios de finanzas nos han comentado que ellos utilizan algunos sitios en particular que trabajan con los famosos pop-ups, ¿no? Las ventanas que van saliendo de Internet Explorer. Pero como Internet Explorer tiene por default deshabilitada o más bien habilitada la opción de bloquear los pop-ups, nosotros lo que vamos a hacer es dar una lista de sitios que pueden o que tienen permitido hacer precisamente esto de enviar los mensajes emergentes, ¿no? Los pop-ups como los conocemos, ¿no? Entonces vamos a buscar la entrada para trabajar precisamente con la parte de los pop-ups. Aquí está, tenemos entonces, dice permitir o una lista para permitir pop-ups, damos botón derecho, le decimos propiedades, le tenemos que decir habilitar para que lo permita y en el botón de mostrar le damos entonces, le vamos a decir la lista de esos sitios que pueden trabajar con las ventanas emergentes. Le decimos agregar y vamos en este caso a decirle todo lo que sea contoso.com. En este caso estamos pensando en nuestras propias páginas, estamos en el dominio Contoso. Esos sitios van a poder entonces trabajar con las ventanas emergentes, ¿no? Le damos OK y le damos OK. Aquí le damos a aplicar y tenemos ya entonces nuestra configuración habilitada para una lista de ventanas emergentes, ¿no? Supongamos también entonces que para estos usuarios vamos a necesitar, bueno, pues restringir que bajen archivos de Internet. Para esto entonces nos vamos a las características de seguridad de la parte de Internet Explorer y vamos a buscar la parte de restringir el bajado de archivos, que es esta. Y aquí entonces podemos seleccionar el que dice todos los procesos, botón derecho propiedades y decirle habilitar. Le damos a aplicar, le damos OK y ya con esto entonces tenemos habilitada la opción de restringir que bajen archivos los usuarios que pertenecen a la U de finanzas. Entonces ya nada más nos queda cerrar el objeto de grupo de políticas y ya lo tenemos configurado para aplicar a todos los que sean hijos de la U finanzas. Aquí podemos ver aquí en la parte de settings, nos genera también un reporte HTML de las funciones que configuramos. En este caso, lo único que configuramos en este objeto de grupo de política fueron estas dos opciones y aquí aparecen con su configuración. Vamos entonces a cerrar nuestra ventana, nuestra consola de Group Policy Management, para poder ver entonces la parte de el funcionamiento de los logs que habíamos platicado. Vamos a irnos entonces a la parte del control panel. Vamos a modificar acá el tipo de vista, la forma en que nos da el control panel las opciones. Nos vamos a ir entonces a la parte de System y mantenimiento. Y vamos a buscar en la parte de herramientas administrativas, la parte que dice abrimos entonces
el visor de sucesos y vemos la nueva interfaz que tiene, ¿no? Aquí está cargando toda la información necesaria y vamos a buscar entonces los logs en particular de grupo de políticas. Vamos a ver entonces a ir extendiendo las opciones que dice aplicación y logs de aplicación y servicios. Vamos aquí a Microsoft, Windows, y ahí buscamos la parte de grupo de política. Grupo de política y el log de operación, cómo es que está funcionando la parte de grupo de políticas, ¿no? Veremos entonces del lado derecho en la parte de detalles que tenemos todos los logs de grupo de política que fueron apareciendo. Podemos darle doble clic a cualquiera de ellos para que nos dé la descripción, ¿no? Aquí aparece qué es lo que estamos viendo y en la parte de detalles estamos viendo entonces que lo podemos ver en su nuevo formato XML o si lo preferimos ver en un formato un poco más amigable para el usuario donde está la información. Podemos aquí extender el tipo de información que tenemos, aquí está toda la descripción y tenemos un nivel 4 de logueo que es lo que nos está marcando aquí este log. Ok, bueno, ya lo vamos a cerrar. Podemos también entonces hacer un filtrado de este log para buscar algo en particular. Y entonces le vamos a decir filtrar y nos aparece la ventana, ¿no? Aquí vamos a poner, por ejemplo, solamente quiero que me diga los errores que son, bueno, los errores y aquellos que son críticos. Puedo aquí trabajar con errores de algún usuario en particular, errores de alguna máquina en particular o algún tipo de evento, ¿no? En este caso, grupo de política que fue el que yo seleccioné para filtrarlo, ¿no? Entonces puedo darle OK y me va a mostrar solamente aquellos que son errores y son críticos. Aquí está la información y podemos ver entonces que efectivamente se trata de algún error. Ahora, puedo aprovechar para salvar este filtrado para no tener que estar haciendo todos estos pasos cada vez que yo quiero ver solamente los errores. Entonces, vamos a abrir un poco aquí para que se vea y le decimos que queremos precisamente salvar este filtro que hicimos como una vista personalizada. Veamos que sí. Le ponemos nombre, errores de GPO, por ejemplo. Aquí podemos poner alguna descripción, vista personal y le damos OK. Y entonces en la parte de arriba de nuestra herramienta, que tenemos precisamente las vistas personalizadas, ya tengo la vista referente a la parte de errores de GPO. Entonces, conforme vayan apareciendo esos errores, yo cada vez que le dé clic en esta opción, vamos a poder ver entonces del lado derecho los errores que tiene precisamente como críticos la parte de grupo de políticas, ¿no? Que es precisamente lo que queríamos ver en esta opción. Bueno, con eso entonces terminamos esta segunda demostración. Vamos a regresar nosotros a nuestro material y posteriormente regresamos de nuevo a las máquinas virtuales para seguir con las demostraciones. Muy bien, después de la demostración vamos a continuar con los temas del día de hoy. Tenemos entonces archivos de plantillas administrativas. Desde que se crearon los GPOs en NT4, en Windows NT4, estos archivos se almacenan con extensión ADM dentro de la carpeta sysvol que maneja cada uno de los controladores de dominio. Cada controlador de dominio mantiene una única carpeta con estos archivos de grupos de políticas que son lo que llamamos el grupo list template. Este folder almacena todos los archivos ADM de cada uno de los grupos de políticas que nosotros hemos estado creando en nuestro Active Directory y que posteriormente estemos aplicando a los equipos de cómputo de nuestra organización. Hasta ahora, si el administrador de la red tenía la necesidad de crear políticas de grupo en diferente idioma, lo que tenía que hacer era generar
dos archivos de grupos de políticas. En la actualidad, con Windows Vista y Windows 2008, estos archivos que se conocen como plantillas administrativas ADM se reemplazan por los archivos basados en XML y llamados ahora ADMX. Con este formato es posible entonces generar un solo template administrativo para dos o más grupos de políticas en idiomas distintos. De esta manera podemos tener entonces los archivos ADMX que sean multilingüe. Y también de esta manera vamos a tener menos tráfico de replicación en el momento en que los controles de dominio repliquen la carpeta sysvol que incluye todos los objetos de grupo de políticas y los templates que estamos manejando. Hablando precisamente de la parte de replicación, tenemos entonces la replicación de los DFS o los Distributed File System y la carpeta sysvol como tal. La replicación de DFS es un nuevo estado de replicación del tipo multimaster que va a permitir que con ayuda de un nuevo algoritmo solo se repliquen los cambios realizados bit a bit del contenido de esta carpeta. El servicio de replicación se va a encargar entonces de mantener actualizado cada uno de los controles de dominio y su carpeta sysvol. Sysvol está compuesta por una serie de carpetas en las cuales se guardan los archivos de grupos de objetos de grupos de políticas. En la versión anterior a Windows Vista y Windows 2008, cada uno de los objetos de grupo de políticas incluía todos los archivos de ADM, es decir, todas las plantillas administrativas, aunque no se estuvieran utilizando. Esto genera una carga en la cual, por default, el objeto de grupo de políticas mide por lo menos 4 megas. Esta información, que es parte de lo que se replica a través de lo que son los DFS, a través de los controles de dominio, pues está haciendo información que está de más. Ahora con Windows Vista y Windows 2008, lo que se genera es un repositorio central donde estos nuevos archivos ADMX, que son archivos con la tecnología de lenguaje XML, tenemos entonces que este repositorio central va a eliminar la necesidad de que cada objeto de grupo de políticas tenga incluido todos los archivos de templates ADM. Ahora solamente van a tener un apuntador a esos archivos ADMX, lo cual va a hacer que nuestros objetos de políticas sean más pequeños. Además, con esta configuración, lo que vamos a hacer es mantener una optimización en lo que es la replicación de los Distributed File System y el sysvol. Vamos precisamente a la siguiente demostración, la tercera del día de hoy, donde vamos a ver precisamente cómo es que se editan los archivos ADMX y cómo se crea un almacenamiento central para esos archivos para que la replicación sea optimizada. De regreso en nuestra máquina con Windows 2003 para la demostración de la parte de los archivos ADMX, los templates de formato XML y los templates para distintos lenguajes como acabamos de ver, ¿no? Entonces lo que vamos a ver aquí es cómo crear un repositorio central a nivel de todo el dominio para colocar ahí los nuevos templates ADMX que trae Windows Vista. Y bueno, a partir de esa localización, a través de la replicación, pues se va a copiar a los demás servidores. Por lo tanto, esto que vamos a hacer se recomienda hacerlo en la máquina que tenga el rol de emulador de PDC. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es establecer una carpeta que va a ser la localización central para todo esto. Y eso lo vamos a hacer en C, en la parte de Windows. Ahí vamos a buscar sysvol. Ahí vamos a buscar domain y vamos a buscar políticas. Aquí vamos nosotros a definir nuestra carpeta que va a ser la carpeta raíz para todos los templates ADMX, ¿no? Entonces vamos al botón derecho, vamos a decirle nuevo nombre de folder y vamos a ponerle Policy Definitions. ¿Ok?
Bueno, entonces adentro podemos crear un folder para cada uno de los lenguajes que vamos a utilizar. Estos lenguajes tienen que ser, o el folder tiene que ser como el estándar que es el predefinido, ¿no? Por ejemplo, para inglés, lo hacemos así. Bueno, entonces ya que tenemos nuestra estructura, lo que tenemos que hacer es ir a nuestro Windows Vista y copiar todos estos templates, tanto los de lenguaje natural como en este caso los de inglés, que es este operativo de Windows Vista que tenemos en este momento. Entonces vamos a ir a nuestro sistema operativo Windows Vista, que aquí lo tenemos, y lo que vamos a hacer es, decíamos, copiar todos esos templates, ¿no? Windows Vista tiene esos templates ya guardados. Vamos a ver con la herramienta gráfica dónde están y después vamos a hacer la copia con el comando Xcopy, ¿no? Entonces, en Windows, definición de políticas, y aquí están todos los ADMX, y bueno, como en esta versión está en inglés, tiene su N-US para manejar precisamente el idioma que estamos trabajando, ¿no? Entonces escribimos Xcopy, sea dos puntos, diagonal Windows, Policy Definitions, diagonal asterisco para que copie toda esa información, y el destino, que es el servidor de Active Directory, en este caso sea-dc-01, sysvol, diagonal, contoso.com, diagonal policy, diagonal policy definition, diagonal. Con esto entonces copiamos todos los archivos ADMX a el repositorio central, que va a ser el que se va a empezar a replicar, ¿no? Una vez que se copien todos esos archivos, vamos a hacer lo mismo, pero con la carpeta en-us para llevar los templates ADMX, en este caso en el idioma inglés, a la ruta que definimos en la parte de el sistema operativo de Windows 2003, en la parte de sysvol y en la parte de las políticas, donde tenemos el repositorio central. Entonces, ya que los copió, decíamos basado en el mismo, en lo que escribimos, vamos a cambiarle aquí que queremos, vamos a agregarle aquí, en este caso el idioma que estamos manejando, y también al final vamos a agregarle aquí el idioma que estamos manejando, para que se copie entonces todos los templates ahora para el idioma inglés, ¿no? Una vez que acabe de hacer esta copia, vamos a regresar al servidor de 2003 para que veamos que efectivamente se guardaron, se copiaron todos esos archivos, y de ahí entonces el proceso de replicación lo mandaría a los demás servidores, ¿no? del dominio en el cual estamos trabajando, en este caso contoso.com. Ok, ya que termino entonces, vamos a ver si guardo todo esto en nuestro servidor. Aquí está, nuestro servidor de 2003, con el idioma inglés y los ADMX naturales, ¿no? Entonces, bueno, ya podemos cerrar esta ventana. Listo, regresamos entonces a la parte teórica de esta plática para posteriormente regresar con la última demostración de hoy. Sigamos entonces con la agenda del día de hoy. Vamos a ver algunas opciones de configuración de políticas de las nuevas opciones que tiene la parte de Windows Vista. Tenemos, por ejemplo, lo que es el User Account Control. El User Account Control es una serie de características en Windows Vista que nos van a permitir tener un equilibrio entre lo que es la seguridad y la productividad.
En versiones anteriores de Windows, algunas tareas comunes, como por ejemplo navegar, enviar correo electrónico e incluso utilizar algunas aplicaciones específicas, requerían cierto nivel elevado de privilegios, que en varios casos generaba que los usuarios trabajaran en sus equipos de cómputo como administradores, lo cual genera también que estén en un cierto riesgo. Al ser administradores sobre su equipo de cómputo, tenían pues puertas abiertas a todas las partes sensibles del sistema operativo. Ahora, con la opción de User Account Control, Windows Vista nos permite hacer uso del equipo de cómputo de manera completa, solo con permisos de usuario estándar. Y solo para realizar tareas realmente que tengan que ver con administración, el User Account Control interviene para pedir el permiso de ejecutar precisamente esta tarea. Vía lo que son los grupos de políticas, podemos configurar nosotros para cada una de las máquinas de nuestra red el comportamiento que va a tener User Account Control, tanto para usuarios estándar como para usuarios administradores. Por ejemplo, en la ventana estamos viendo, si un usuario estándar está logueado a su equipo con Windows Vista, la opción que nosotros podíamos manipular vía grupo de políticas es el comportamiento que va a tener el User Account Control cuando el usuario intente realizar alguna tarea que requiera elevación de privilegios. Tengo dos opciones. Una es que pregunte por las credenciales y otra es que no pregunte. De tal manera que el usuario no podría hacer uso de elevación de privilegios estando conectado como un usuario estándar. Si yo lo selecciono y le digo que pregunte por credenciales, cuando el usuario intente hacer alguna tarea administrativa o intente utilizar alguna opción del sistema que tenga el escudo de seguridad de Windows Vista que nos indica que requiere elevación de privilegios, lo que va a pasar es que el User Account Control va a intervenir y va a mandar una ventana como la que estamos viendo, donde le va a decir el tipo de aplicación que quiere ejecutar, en este caso, por ejemplo, CMD, y pues bueno, que nos dé un usuario y password de administración con el cual vamos a ver si se tienen los suficientes privilegios para avanzar y ejecutar precisamente esta aplicación. En el caso en el que sea un administrador, por ejemplo, el que estuviera logueado, el User Account Control a través del grupo de políticas nos permite el comportamiento siguiente, es preguntar por credenciales, a pesar de que el usuario sea un usuario administrador, preguntarle por sus credenciales y que las tenga que volver a insertar, por ejemplo, administrador y password, o solamente preguntar por consentimiento, es decir, que salga la ventana que diga, estás a punto de hacer una tarea administrativa, sí o no. Y entonces solamente con la aceptación del botón, pues se elevan los privilegios, ¿no? Son dos de las configuraciones que podemos manejar a través de grupo de políticas con lo que es la opción de User Account Control. Otra opción importante que tenemos en Windows Vista es que se integra el Windows Firewall con las opciones de IPsec. Anteriormente, en los sistemas anteriores, XP por ejemplo, Windows 2000 incluso, en Windows 2000 incluso ya manejábamos lo que era IPsec, pero no manejábamos lo que era Windows Firewall. En XP se maneja Windows Firewall, primero Internet Connection Firewall, al ponerle Service Pack 2 se convierte en Windows Firewall y tenemos IPsec también manejado, pero eran opciones que se manejaban de manera independiente, es decir, con interfaces distintas, lo cual podía provocar, que se tuviera una configuración ambigua. Ahora en Windows Vista y 2008 lo que tenemos es una integración de estas dos herramientas que nos van a permitir un control mucho más grande de lo que es la comunicación entre nuestros equipos de cómputo y también una mayor seguridad. Proveyendo de esta manera, dentro de las reglas de Windows Firewall, poder manejar autenticación de tráfico y encriptación del mismo a través de lo que es IPsec, por ejemplo. Nosotros vía grupo de políticas podríamos manipular todas estas opciones. Por ejemplo, manejando Windows Vista, el Windows Firewall y la parte de IPsec, podríamos tener un escenario como el que estamos viendo en pantalla. Un escenario donde tenemos el control de dominio, el triángulo en verde, y los equipos de cómputo que están conectados, ¿no? Tenemos varias áreas. El área más pequeña del lado derecho es el área más segura,
donde tenemos, por ejemplo, el icono de las llaves, que significa la autenticación, y el icono del candado, que significa la encriptación de la información. Yo puedo configurar que esos equipos de cómputo que manejan información sensible, siempre que tengan comunicación entre ellos, sea a través de autenticación y encriptación, pero en el caso, por ejemplo, de la laptop, además de tener esa comunicación encriptada y autenticada con el servidor que está en ese círculo de datos restringidos, ese equipo de cómputo también podría comunicarse con otro servidor que no encripte la información, pero que sí pida una autenticación para enviar información o para conectarse con los demás equipos de cómputo. En el segundo círculo, lo que tenemos nosotros es que la información entre esos equipos de cómputo debe pasar siempre y cuando se autentiquen entre ellos, pero no pasa encriptada, no es información tan sensible como para encriptarla. Recuerden que siempre que encriptamos información, pues bueno, va en deterioro un poco del performance, ¿no? A mayor seguridad, menor performance, por eso hay que establecer exactamente en qué áreas voy a manejar autenticación e encriptación y en qué áreas me basta solamente con autenticar las máquinas o usuarios, incluso ahora con las nuevas versiones puedo autenticar por usuario, que pueden establecer intercambio de información. Y en el último margen de este diagrama que tenemos, bueno, tenemos un equipo de cómputo que está realmente fuera del Active Directory y que no maneja ni autenticación ni encriptación, que no podría comunicarse con los equipos de adentro, pero podría haber una configuración de un equipo del Active Directory que soporta la comunicación en texto plano, es decir, sin autenticación y sin encriptación con ese equipo de cómputo que está a las afueras del límite de nuestra red. Todo esto lo podemos hacer ahora con la integración de IPsec y Windows Firewall. Y una de las mayores ventajas es que todo esto lo podemos hacer a través de un objeto de grupo de políticas configurado de tal manera que desde el servidor enviemos toda esa configuración requerida a cada uno de los equipos de cómputo que tenemos en nuestra red. Algunas de las mejoras de seguridad que tiene Windows Vista y que podemos también manipular, las vamos a ver listadas aquí. Una de las opciones principales que tenemos nuevas es Windows Defender. Windows Defender es un anti-spyware. Spyware normalmente es el término que utilizamos para definir aquel software que tiene comportamientos que no son los adecuados, como por ejemplo mostrarnos publicidad no deseada, recolectar información personal del usuario, cambiar configuración del equipo de cómputo sin autorización del usuario, y todo esto genera normalmente una inestabilidad del funcionamiento de nuestro equipo de cómputo. Windows Defender ahora está basado en un motor de búsquedas mejorado a la versión anterior, que es capaz de detectar y remover una mayor cantidad de amenazas del tipo spyware. Además, incluye la protección en tiempo real. Windows Defender con esta protección en tiempo real nos va a ayudar a prevenir que software no deseado se instale en nuestro equipo de cómputo. Además de que tiene mejorado también la parte del monitoreo, que tiene que ver con los cambios de puntos críticos del sistema operativo. Windows Defender está monitoreando las opciones que son básicas para el funcionamiento del sistema operativo, y cuando surge algún cambio, lo que hace es detenerlo y avisarnos. Si ese cambio queremos que prosiga, pues lo aceptamos; si no, lo negamos y el cambio no se hace directamente a la parte crítica del sistema operativo. Se hizo también un rediseño de la interfaz de Windows Defender para que el usuario tuviera a la mano las opciones de, por ejemplo, detectar y remover spyware. Y una de las cosas más importantes que tiene Windows Defender es que ahora corre con cualquier usuario. Es decir, anteriormente, la versión anterior de este Windows Defender necesitaba privilegios administrativos para poder ejecutarse. Ahora no, ahora cualquier usuario puede ejecutar Windows Defender y estar protegido contra ese tipo de malware, ¿no? Una ventaja también nueva de Windows Vista es que yo puedo hacer configuraciones de grupos de políticas distintas para cuando me conecto vía inalámbrica o para cuando me conecto vía alámbrica. Eso lo vamos a poder manipular vía grupo de políticas y nos da una gran ventaja de administración poder dividir una configuración si estoy alámbrico y una configuración si estoy inalámbrico. Windows Vista también y Windows 2008 están construidos con soporte para lo que se conoce como el NAP o el Network Access Protection, protección de acceso a la red.
Esto lo que significa es que yo puedo configurar un equipo con Windows Vista o Windows 2008 para que antes de que tenga acceso a la red corporativa se haga un análisis de lo que se conoce como el estado de salud del equipo de cómputo. El estado de salud del equipo de cómputo va o lo define el propio administrador. Por ejemplo, podríamos decir que el estado de salud del equipo de cómputo no es bueno si le falta la última versión de antivirus o si le falta algún parche o si tiene, por ejemplo, deshabilitado la parte del firewall, ¿no? Entonces, esa máquina no está en un estado de salud óptimo para conectarse a nuestra red. Lo que hace Network Access Protection es precisamente a través de una configuración de cuarentena, hacer una revisión del equipo de cómputo. Si el equipo de cómputo cumple con las opciones que puso el administrador, inmediatamente se le da acceso a la red. Si no, se le da acceso a un área de cuarentena donde normalmente se colocan servidores eh, con las opciones necesarias para que ese equipo de cómputo vaya a su estado de salud óptimo. Por ejemplo, si le faltara algún parche o si le faltara alguna actualización del Windows Defender, por ejemplo, estaría en un área de la red aislada donde puede tomar esas actualizaciones para que su estado de salud mejore y pueda entonces entrar a la red de manera normal. Tenemos también vía grupo de políticas la configuración o más configuraciones con respecto a lo que son las llaves públicas de la parte de los certificados. Vienen más configuraciones sobre esta parte dentro de Windows Vista. Y una cosa importante que tenemos también es políticas integradas con Internet Explorer 7.0. Al ser Internet Explorer 7.0 el navegador de default de Windows Vista, tenemos entonces opciones muy particulares de grupo de políticas para manipular las opciones nuevas de Internet Explorer, ¿no? En este caso ya no necesitaríamos la ayuda de Internet Explorer Administration Kit para administrar las opciones de Internet Explorer 7.0. Lo podemos hacer directamente desde grupos de políticas. Siguiendo con las opciones nuevas de lo que es Windows Vista, tenemos que a través del grupo de políticas nosotros podemos restringir el tipo de dispositivo, sobre todo hablando de dispositivos removibles, que se instala en los equipos de cómputo. Esto es sobre todo para evitar fugas de información. Ahora es muy común llegar con un USB a un equipo de cómputo, conectarse y los USBs ahora tienen una gran capacidad, guardar información en ellos y transportarla. Para evitar esto, Windows Vista tiene un funcionamiento en el cual cuando yo conecto cualquier tipo de dispositivo externo, se tiene que instalar el driver, el controlador de este dispositivo. Windows Vista lo que hace ahora es, a través de este driver de dispositivo que se intenta instalar, Windows Vista va a poder reconocer en base a una cadena de identificación del dispositivo que provee el propio fabricante el tipo de dispositivo del que se trata. De esta forma podríamos identificar si es, por ejemplo, un mouse, una impresora, un teclado o un dispositivo tipo memoria USB. Y entonces decidir qué dispositivo se deja instalar y qué dispositivo no se deja instalar. La otra forma en que Windows Vista puede ver esto es a través de la clasificación del dispositivo. El dispositivo tiene una clasificación, si es un dispositivo de almacenamiento o es un dispositivo de entrada de datos, como podría ser un teclado o un mouse, y en base a eso podemos decidir si yo instalo o no instalo este dispositivo, lo cual nos da un gran control sobre, en este caso, los dispositivos extraíbles o removibles y sobre la información que está en el equipo de cómputo para que no sea, pues no se extravíe, no sea sacada de la organización pues sin autorización. Hablamos también de que tenemos políticas sobre lo que es calidad de servicio. Lo que se conoce como QoS o calidad de servicio se refiere a poder manejar qué tipo de tráfico prefiero que viaje por la red en el caso en el que la red esté saturada. En pocas palabras, lo que voy a hacer es priorizar este tráfico precisamente. Windows Vista y Windows 2008 ya podemos manejar calidad de servicios y la priorización del tráfico en base a los porcentajes de envío de información de cualquier aplicación de la red. Eso es muy importante porque anteriormente en Windows Vista, por ejemplo, ya manejábamos lo que era calidad de servicios o QoS. El problema era que la aplicación debería estar escrita
o ser modificada para que se utilizara el API de programación que permitía que esa aplicación trabajara con QoS. En este caso entonces, para Windows 2000, si la aplicación no estaba escrita o no se alteraba para poder trabajar con este API de programación que nos daba el propio Windows, que es el GQOS, no podíamos entonces manejar calidad de servicios. Ahora con Windows Vista, el manejo de calidad de servicios se realiza en la capa de la red, es decir, en una capa inferior a lo que es la capa de aplicación. Por lo tanto, es transparente para las aplicaciones que están corriendo en Windows Vista. Ya no necesito escribir la aplicación de manera específica o modificar la aplicación de manera específica para poder utilizar lo que son calidad de servicios. Ahora, el administrador de TI puede simplemente manejar la priorización del tráfico de manera centralizada desde el Active Directory mediante grupo de política, sin necesidad de que la aplicación esté construida para poder trabajar con calidad de servicios. Con la configuración de calidad de servicios mediante políticas de grupo podemos entonces marcar, por ejemplo, el tráfico saliente a través del el servicio de diferenciación y entonces, en este caso, el servicio de diferenciación DSCP, que es un protocolo que cumple los estándares del Request for Comments 2474. De este modo, entonces, si los routadores también identifican este tipo de tráfico porque cumplen el estándar, lo que hacemos es que el tráfico se marca y el ruteador o dispositivo va a permitir pasar el tráfico el cual estamos priorizando, ¿no? De esa manera, entonces, cualquier aplicación que corra sobre Windows Vista va a poder ser priorizada sin necesidad de ser una aplicación creada precisamente para utilizar calidad de servicios, dado que esto lo hacemos a nivel de la capa de red de lo que es TCP/IP, una capa inferior o una capa más abajo de lo que es la capa de aplicación, que es una capa superior de este manejo. En Windows Vista entonces podemos nosotros manejar la priorización del tráfico a través de direcciones versión IP4 y versiones IP6, dirección fuente, dirección destino, el protocolo que se está utilizando o incluso el puerto fuente y el puerto destino, de dónde viene y a dónde va la información. En base a esto nosotros podemos manejar la priorización de calidad de servicios con Windows Vista y mejor aún hacerlo a través de objetos de grupo de políticas, lo que nos da una posibilidad de hacerlo de manera centralizada. Para el caso de los usuarios en el hogar, tenemos entonces que Windows Vista introduce el concepto de Quality Windows Audio Video Experience, se conoce como QWAVE, y esto lo que significa es, los usuarios caseros normalmente van a estar trabajando con aplicaciones o tráfico de audio y video, videos que bajen de internet, estar en llamadas de video a través de internet con algún familiar, algún amigo. Y lo que hacemos a través de políticas de calidad de servicio en la parte de usuarios caseros es darles una mejor experiencia, dando prioridad a los tráficos de tipo video y audio que a los tráficos de datos. De esta manera que es una opción que viene ya integrada con Windows Vista y que está sobre todo pensada para usuarios caseros, manejamos también entonces calidad de servicio de audio y video para darle al usuario una mejor experiencia en el uso de estas aplicaciones. Sobre todo pensando en redes inalámbricas. Eso está pensado para redes inalámbricas que normalmente son redes que tienen variaciones, no es tan fijo como una red alámbrica, como estar conectados al cable directamente. Vamos a ver entonces, aprovechando que estamos hablando de calidad de servicios, vamos a ver entonces la demostración que tiene que ver con cómo configuro yo calidad de servicios a través de mis grupos de políticas y regresamos para terminar la plática. Para nuestra última demo del día de hoy, vamos a ver entonces cómo vía grupo de políticas puedo hacer una política de calidad de servicios. Para esto, bueno, vamos a trabajar con Group Policy Management Console y generar un nuevo objeto de grupo de políticas. Botón derecho, nuevo, calidad de servicios.
tráfico HTTPS. Así le vamos a poner la descripción. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es editarla, ¿no? Podemos manejar calidad de servicios tanto a nivel de usuario, en la parte de Windows Settings, aquí aparece calidad de servicios. Recuerden que estas opciones de grupo de política se aplican al usuario sin importar en qué máquina esté logueado, o si lo quiero es que la política le aplique a la máquina sin importar que el usuario se conecte a ella, nos vamos a la parte de configuración del equipo de cómputo, políticas basadas en calidad de servicio, y le damos botón derecho, nueva política. El ayudante nos va a ir llevando de la mano para generar esta política precisamente, y lo primero que vamos a hacer es ponerle nombre a esta política de calidad de servicio. Puede haber más de una política de calidad de servicio dentro de un objeto de grupo de políticas genérico, ¿no? En este caso dijimos tráfico web HTTP. Este nombre debe ser único en este mismo objeto de grupo de política. En este caso vamos a deshabilitar la parte de especificar un Differentiated Service Code Point. Eso lo vamos a utilizar cuando hagamos la segunda política en base a voz sobre IP. En este caso no lo necesitamos, no vamos a marcarlo como este estándar, pero sí vamos a especificar, por ejemplo, un máximo de utilización, o a cuál lo vamos a reducir. En este caso 512 puede ser en kilobits por segundo o en megabits por segundo. Vamos a dejarlo como kilobits, vamos a darle siguiente. Y tenemos entonces, si quiero para todas las aplicaciones o quiero escoger una aplicación en particular, puedo decirle escoger una aplicación en particular y ponerle el ejecutable como está aquí abajo, o toda la ruta en el caso de que la aplicación se encuentre en alguna parte del disco duro. Vamos a dejarle por ahora en todas las aplicaciones. Siguiente, me dice, ok, cuando vaya de alguna IP en particular a otra IP en particular, o para cualquier tipo de acceso, en este caso HTTPS, que es el que vamos a configurar a continuación. Entonces, de cualquier lado a cualquier lado. Siguiente, y aquí sí, aquí le decimos, ok, de tráfico tipo TCP, y cuando la fuente de ese tráfico sea el puerto 443. De esa manera, entonces, estamos cazando el tráfico HTTPS, el puerto 443, que es el puerto de default. Le damos finalizar, y entonces tenemos nuestra política de tráfico HTTP. Podemos hacer una más, decíamos, para manejar la parte de voz sobre IP. Le vamos a decir entonces crear nueva política, política de calidad de servicio. Vamos a ponerle voz sobre IP. Y ahora sí, utilizando los valores del estándar del Differentiated Service Code Point, vamos a ponerle el valor de 46, que es el valor que representa a la voz sobre IP. Y lo que va a hacer esta opción es pues marcar este tráfico para que los routadores entiendan qué tipo de tráfico estamos manejando y pueda precisamente hacer calidad de servicio sobre ese tráfico. Nuevamente, si para todos o para una aplicación en particular, de dónde a dónde, y bueno, si requiero algún tipo de tráfico o puerto. En este caso todo lo dejamos eh, en siguiente solamente. ¿Por qué? Porque ya le pusimos el valor de 46 en el DSCP, con el cual ya vamos a tener precisamente esta configuración de voz sobre IP, ¿no? Le damos finalizar, y tenemos entonces ya nuestras dos políticas de tráfico de web HTTPS y de voz sobre IP. Con esto entonces ya nada más tenemos que asignar esta política que le pusimos QoS tráfico HTTPS a quien queramos en la parte del Active Directory, y con esto ya tenemos entonces calidad de servicios. Vamos a regresar entonces al resto de la plática. Para terminar el resumen de la sesión, después de haber hecho la última demostración, tenemos entonces grupo de políticas y su administración están mejoradas en Windows Vista y Windows 2008. Tenemos el cambio de los formatos, ahora a formatos XML para las extensiones ADMX.
Tenemos las mejoras en la replicación de los servicios Distributed File System con un nuevo algoritmo de distribución y replicación que solamente va a hacer mandar los cambios bit a bit de las modificaciones. Tenemos el cambio del servicio de políticas de cliente, ya no hace toda la parte WinLogon, el propio servicio se encarga de poner los grupos de políticas. Tenemos la opción de reconocimiento de red que nos va a permitir ya no utilizar el ISMP, que es bloqueado por los firewalls para detectar si un equipo cliente puede ver al Active Directory y bajar los grupos de políticas. Todas esas mejoras en Windows Vista y 2008 hacen que el grupo de políticas nos dé una mejor experiencia de utilización. Tenemos también, y hablamos de algunas novedades en grupos de políticas como el manejo de calidad de servicios, como restricción de la instalación de dispositivos extraíbles, sobre todo pensando en la fuga de información o pérdida de información con esos dispositivos que son tan fáciles de transportar. Y hablamos sobre todo del manejo del tráfico de la red. Decíamos la nueva opción de calidad de servicios que ya no requiere que la aplicación esté escrita específicamente para trabajar con los APIs de calidad de servicios. Ahora calidad de servicio la manejamos a través de la capa de red, lo cual lo hace totalmente independiente de cualquier aplicación que esté trabajando sobre Windows Vista y sobre Windows 2008. Esto es en sí entonces el final de la plática y el resumen que tenemos. Para mayor información pueden visitar la página www.microsoft.com/México/TechNet, donde van a poder encontrar mucha más información. Para información en particular sobre este tema que acabamos de ver, www.microsoft.com/TechNet/DSK-09, ahí podrían encontrar más información sobre esta plática. Y bueno, para más ayuda que ustedes puedan o quisieran buscar, recuerden que tenemos muchos webcasts que pueden encontrar en internet, tenemos grupos de noticias, tenemos los sitios de las comunidades Microsoft y los eventos que organizan precisamente estas comunidades. Busquen todos estos eventos en www.microsoft.com/México/TechNet para que estemos en contacto. Pues por hoy es todo, muchas gracias.